esta cuenta que decimos los cuerpos técnicos las hacían antes de. A ver, cuando era forma, había forma de programar, porque eran 19 fechas, ¿sí? Igual que si hubiese habido 38 fechas. Vos cuando te sentabas a armar la formación, esto es real lo que estoy diciendo, no es un invento. Decías, bueno, a ver, ¿cómo vamos a jugar? ¿Cuál va a ser el equipo base? Vamos a jugar así, así, así. Bueno, ¿de dónde van a venir la X cantidad de goles que precisamos para ser campeones? Bueno, de hecho, hay una anécdota en el fútbol italiano donde Fabio Capello dice: si a mí me traen a Batistuta, yo salgo campeón de Italia. Porque Batistuta va a venir con 18 o 20 goles. De hecho, Batistuta hizo 20 goles ese campeonato. Bueno, si le sumamos los goles de Batistuta, dijo, a los que va a ser Totti, a los que hace Del Vecchio y Montella, vamos a ser campeones. Y, a ver, no estuvo tan errado en la cuenta. No, claramente no era una cuestión matemática solamente. Tenía que venir avalado de cierta parte del juego. Pero en el fútbol, a ver, si los goles no lo hacen los delanteros, ¿quién va a hacer los goles? Vos podés No, no, tener volante con llegada, podés tener un central que patee penales o que haga un gol de cabeza importante, pero está claro que vos necesitas, en la mayoría de los equipos ganadores de la vida, y sobre todo en las ligas, porque vos en un torneo de eliminatoria, como es una Copa del Mundo, como es una Copa Libertadores, puedes tener algún delantero que, sí, como sí. pasó, como decíamos con los franceses, tanto con Guivarch como Giroud. con Giroud, puedes tener un goleador que no haga goles, sí, pero que haga otra función. Porque es un torneo corto, 6, 7 partidos, bueno, se puede dar. En una liga de 19 partidos o 38, como son las ligas europeas, vos necesitas goles, necesitas que el 9 haga goles. Que el 9 haga, bueno, 18, 20, 25 goles, porque si no, no salís campeón. Es tan sencillo Sí, como sí, eso. sin No podés duda. pelear campeonato. No, no, ni hablar, lo muestran. Bueno, Palermo cuando fue campeón en Boca hizo 20 goles, 15 goles, 14 goles. 20, sí, una locura. Silvera Independiente hizo 15. La rareza fue Racing, tal vez como estás a verlo, pero que tenía a Maceratesi, el Chanchi Esteves y Milito, que creo que todos hicieron 6 o 5 goles, pero entre los Sí, tres hicieron lo que haría un delantero goleador sí, o un delantero y medio, porque creo que entre los tres claro, hicieron 16 goles, 17 goles. Y después también sumó sí, muchos con Chatruc y con otros Chatruc. jugadores que hicieron varios goles, pero Sí, y generalmente vos además, apuntabas a eso. a ver, y además no era un equipo tan goleador ese Racing. Sí, era un Era un equipo más del equipo 1-0, 2 a más 1. justito, claro, más Sí, justito. Cuando hablamos de los equipos que, como este San Lorenzo, como esos River que nombramos, como aquel Boca de Bianchi, eran equipos que, además de salir campeón de punta a punta, te pegaban una paliza, ¿sí? sí, Que sí. de verdad, a ver, te ganaban. Por ahí veas un resultado más cerrado con equipos de gran nivel, pero cuando agarraban a los equipos que peleaban el descenso, le metían 4 o 5 goles, Sí, sí, sí. y claro, vos agarras los resultados de estos años y cuando ves a los equipos de mitad de tabla para abajo, ¿sí? Sufrían embates complicados, no era tan parejo. Hoy el fútbol se emparejó más para abajo, claramente, pero se emparejó Sí, más. En ese momento había una distancia entre, bueno, los que peleaban el campeonato y los que estaban en la cola del campeonato, que decías, bueno, los últimos 5, 6, 7 puestos eh, solían perder mucho más de lo que pierden hoy. sí, sí, por eso también cuando perdías puntos ahí era básicamente quedarte fuera del Tal campeonato. cual, Porque decías, tal acá, cual. acá todos van a ganar, yo empaté o perdí, quedé fuera del campeonato. Hablábamos justo antes de empezar el recorrido del 2001, San Lorenzo cuando pierde ese partido con Gimnasia Jujuy, un Gimnasia Jujuy que siempre está peleando el descenso, y esa vez te gana 3-2 en tu cancha, listo, perdiste el campeonato, ya está, no hay forma de remontar esto. Porque además si te ganó Gimnasia en tu cancha, te puede ganar cualquiera después. En cualquier lado. ¿Cómo vas a jugar a Tal otra cual. Sí, cancha, a la sí, cancha sí. de Boca, a la cancha de River, si de local perdiste contra un Gimnasia que peleaba el descenso? Eh, entonces, era clave ganarle a los equipos y dejar en claro que les ibas a ganar bien y que no te faltaba nada. San Lorenzo, recordemos, le ganó 4-0 a Chacarita, 5-0 a Estudiantes, 3-0 a Talleres, 3-0 a Central, contra esos equipos realmente puso lo que había que poner, les pegó un baile y que venga lo que viene. Y después contra los equipos más difíciles se mantuvo a flote, con Independiente gana 3-2 en el último minuto, jugando bien, mereciéndolo, pero gana 3 en el último minuto, le gana un Boca 1-0 que podría haber sido por más, pero termina siendo 1-0. Ganó los partidos que tenía que ganar y goleó los partidos que tenía que golear para llevarse un campeonato no de punta a punta, porque recién agarra la punta en la última fecha, eh, pero sí un torneo que lo tuvo las últimas 11 fechas claramente como el mejor equipo del campeonato, eh, y que no dejó lugar a dudas. Desde lo numérico fue un campeón espectacular, el mejor de los torneos cortos en cuanto a los números, y no sé si en cuanto a juegos sí debe ser de los mejores también de la historia de los torneos cortos. Yo lo pongo top 3 de todos los que he visto, tal vez con el River de los Cuatro Fantásticos y con algún Boca de Bianchi que también tal vez no era tan vistoso, pero te aplastaba, no te daba tiempo ni de acomodarte, que ya te había metido dos piñas
en la Boca, era terrible. Pero bueno, San Lorenzo consigue ya las 3 victorias consecutivas, el 3-0 a Chicago, el 1-0 a Boca bajo la lluvia, con un gol de Coco Capria, faltando nada, creo que faltaban 3-4 minutos para terminar el campeonato, del torneo, del partido. San Lorenzo llega a las 13 victorias consecutivas y a su vez empezaba su camino por la Copa Mercosur que va a terminar llamándose Copa Mercosur, donde había 5 grupos, 5 punteros, pasaban de fase y los 3 mejores segundos. San Lorenzo queda alineado con Flamengo, con Nacional de Uruguay y con Olimpia Paraguay. Un Olimpia Paraguay inundado en problemas administrativos que termina perdiendo los 6 partidos, uno de ellos por no presentación, con lo cual todo terminó siendo un triangular entre Flamengo, Nacional y San Lorenzo, a ver cómo se definía eso. Un Flamengo que, si no me equivoco, ganó 5 y perdió solamente uno contra Nacional en Uruguay, y San Lorenzo perdió los 2 contra Flamengo, le gana los 2 a Olimpia, y contra Nacional le gana el local, y luego tiene que ir a Montevideo a cerrar el campeonato. San Lorenzo, si empataba, pasaba como mejor segundo, si perdía, quedaba fuera, y si ganaba, pasaba también. Eh, un partido bajo la lluvia, recién lo hablábamos offline con Dani. ¿Qué puedes esperar de un partido en Uruguay, jugando la clasificación con lluvia? Una lluvia, pero de patadas y de tiros de afuera, de tumultos. Nada, un partido, o sea, feo para ver para el que quiere, para el neutral, pero bueno, para los hinchas de San Lorenzo y Nacional fue un partidazo, un 0-0 que fue un partidazo, volaban patadas, Morel Rodríguez, en una de las pocas acciones que hizo bien ese semestre, saca la pelota sobre la línea para salvar la clasificación de San Lorenzo y mandarlo a cuarto de final. Un San Lorenzo que se había propuesto ese semestre, y lo dice Romeo en un video, en la pretemporada, que ellos estaban preparando para jugar la Mercosur, que querían dejarle un título internacional a San Lorenzo, que la gloria local ya la habían alcanzado y que era el objetivo estaba puesto en ir a buscar un título internacional. Lo había dejado bien en claro, ya con la clasificación a la Libertadores asegurada, el objetivo era la Mercosur, y San Lorenzo en todos los partidos puso todos los titulares a disposición, que era algo poco común en esa época en la Mercosur. Tal cual, sí, pienso eh, un sistema de grupos que no recordaba que era así, con 5 grupos y la forma de clasificación a la segunda fase. Eh, Está claro que muchos equipos a veces no priorizaban la Copa hasta que avanzaban a la fase de Exacto. eliminación, pero era una oportunidad, a ver, muy latente, muy cerca de obtener un título internacional. Claro, el tema es que estaban los brasileños en el medio, que los brasileños no jugaban, no había nada que no jugaran para no ganar. Y bueno, ahí estaba el mayor escollo, no solo de San Lorenzo, sino del fútbol argentino en general, con la famosa Copa Mercosur. Pensemos que, bueno, nos ha dado grandes campeones. Yo siempre, cuando hablamos con el colega, con Diego Mendoza, siempre decimos que uno de los grandes campeones que recordamos del fútbol sudamericano es el Palmeiras del 99, porque ganó Libertadores y Mercosur el mismo Sí, año. Bueno, sí, sí. fue un año que desfiló directamente todo lo que pasaba por ahí, y cuando uno agarra, como estoy viendo ahora, la tabla de las semifinales, aunque te voy a spoilear algo, ve que de los 4, 3 son brasileños, y decís, Sí. bueno, ya la habían ganado todos brasileños hasta esta edición, que terminó siendo la última, y en esta, si uno tendría que haber puesto una ficha para apostar, hubiese dicho, bueno, Corinthians, Gremio, Flamengo, y va a caer para ese lado. Y sí, además una copa en la que la final siempre ha sido entre brasileños. Era la cuarta edición de la Copa Mercosur y la cuarta vez que llegaba, en las 3 anteriores había habido 6 finalistas brasileños, y en las semifinales siempre había al menos 2, pero generalmente eran 3. En la que recordabas vos del Palmeiras en el 99, San Lorenzo le gana a Palmeiras 1-0 de local en la semifinal, ¿De con acuerdo? gol de Iván Córdoba de penal, y pierden en el Morumbí 3-0. También erra un penal Iván Córdoba al partido 0-0, que ha sido un gol clave para ponerte ventaja y tal vez aguantar y llegar a la final. Después Palmeiras lo pasó por arriba a San Lorenzo en Brasil, ganó 3-0, muy bien, para meterse en la final y luego ganó, si no me equivoco, el Vasco da Gama, ¿no? Me parece que sí. Creo que es el Vasco da Me, Gama, que me pierde, parece que pierde sí. uno, gana uno, pierde otro, y después juega el tercer Sí. partido donde Juega el termina ganando el tercero. Palmeiras. Sí, Exactamente, porque era sí, el sí. viejo método de que empate, bueno, tercer partido, y se terminó todo. Pero bueno, un San Lorenzo que, de por sí puso todo en la Mercosur, sabía que era el objetivo del semestre, y que era poco común para los equipos argentinos. Los equipos argentinos generalmente ponían suplentes y después, si veían, o ponían un mix entre titulares y suplentes, y si veían que iban bien, tal vez le apostaban un poquito, y si no, ya la dejaban de lado. Recuerdo creo que Racing termina con 0 puntos y menos 17 de diferencia de gol, una copa que
la dejó completamente de lado, creo que fue la primera edición de la Mercosur, porque realmente estaba con problemas en el descenso, entonces no tuvo la verdad las ganas ni la predisposición de pelear una copa que sabía que no le iba a rendir para nada. Bueno, San Lorenzo hizo todo lo contrario, ya habiendo ganado el torneo local y habiendo sacado la pesada mochila del título, termina apostándole a esta copa. Y para esta copa recupera a varios soldados. Guillermo Franco, que no había jugado ni un minuto en el torneo pasado por una lesión, ya estaba a disposición del técnico. El regreso de Beto Acosta, Jugador, jugador que me encantó siempre. Lo sí, hubiese Guille Franco jugaba llevado, de todo. lo hubiese llevado a todos los jugadores que jugaba, de volante, de delantero. A ver, con un gran bullying por parte de la parcialidad mexicana cuando jugaba en la selección. Era el culpable Sí, de todo, sí, solo sí. por ser argentino. Daban ganas de decirle cosas fuertes a los mexicanos. Muchachos, miren dónde jugaron en los últimos mundiales y Franco no estaba. Pero un jugador nada, a ver, raro en el fútbol moderno encontrar un delantero que además de delantero jugara de otra cosa. Y Sí. este lo hacía y lo hacía muy bien. Bueno, que Guille Franco había jugado de 9, Ruggeri lo ponía mucho de delantero y de segunda punta, y Pellegrini lo pone más atrás, Pellegrini lo pone a hacer casi el doble enganche con Romagnoli, y muchas veces está jugando de 5 adelantado. Franco jugaba donde faltaba uno, entraba Franco. También este semestre es el semestre de explosión de Lucas Pusineri. Nada, Guillermo Rivarola seguía lesionado, se había ido Tucio, con lo cual Pellegrini tuvo que improvisar, para improvisar no tuvo que armar otro medio campo, empezó siendo Zurita, después terminó siendo Pusineri, a veces Guille Franco, como bien dijimos, era el doble 5 con Michelini, claro, un Michelini que era un pulpo, marcaba a todo el mundo, con lo cual el otro 5 podía ser un 5 más de juego sin tanta responsabilidad de la marca, porque Michelini realmente se encargaba de todo. Y atrás, bueno, atrás había ido Colochini, y en su reemplazo se trajo al Coco Capria, un reconocido hincha de San Lorenzo, que llegó en el mejor momento de su carrera a San Lorenzo, y yo creo que tuvo el mejor año de su carrera acá. Después se quedó un tiempo más en San Lorenzo y su actuación no fue muy destacada, pero este año, la verdad, de Coco Capria fue brillante, completísimo, el gol a Boca, la actuación en la Mercosur, el penal que mete, que vamos a ver en un rato en la final de la Mercosur, una actuación completa de Coco Capria, que tuvo, si hace un año, un semestre espectacular. Todo lo que se pedía de Coco Capria lo hizo en ese semestre. eh, y después, bueno, también se había quedado JJ Cerrizuela a préstamo, se había ido Campanuolo, pero la base del equipo era más o menos la misma. La formación, para los memoriosos, la formación era Saja, JJ Cerrizuela, Ameli con Capria, y por la izquierda el famoso y querido doctor Paredes, después Michelini, y ahí iba alternando Herbiti muchas veces jugó doble 5, porque ahora vamos a contar la historia de Herbiti. Bueno, Herbiti, después Romagnoli Franco o Romagnoli Pusineri. Entre esos 5 siempre iban rotando los del medio, y después, bueno, Esteban Romeo inconfundible, o en muchos partidos también Acosta Romeo, porque el Beto había vuelto de la partida de Abreu y del Polo Quinteros, había vuelto el Beto Acosta al club, creo que era la tercera vez que volvía al club, y a haber una última más. Perdón, esta es la última vez que vuelve, porque acá se queda hasta que se retira con Pipo Gorosito. Un plantel completísimo de San Lorenzo. Y mencionábamos a Herbiti, lo mencionaste antes y lo mencionamos ahora de vuelta. Pellegrini fue el que en las prácticas lo obligaba a jugar a un toque. ¿Y cómo lo obligaba a jugar a un toque? Porque él decía que perdía mucho tiempo dando vuelta con la pelota, que el firulete y el caño. Eh, entonces, que le obligaba, y que entonces, práctica de fútbol, si Herbiti hacía 2 toques, era tiro libre para el equipo rival. Entonces lo obligaba a jugar un toque. Como si vos lo tocas 2 veces, perdés la pelota. Le inventó la regla anti-Herbiti, entonces no lo dejaba jugar. Y lo convirtió en un jugador mucho más completo. Como dijimos, Herbiti, tanto Herbiti como Franco fueron rotando en ese doble 5. Era un mediocampo muy laburante de San Lorenzo, sobre todo cuando jugaba de visitante. Lo vamos a ver en Cerro Porteño, en Corinthians, en Flamengo, en la final, la semifinal. Juega con un planteo espectacular de visitante, con el que casi no lo complicaron. Si bien contra Corinthians pierde y contra Flamengo empata, son planteos muy buenos. Contra el Corinthians lo pierde por una casualidad, podría haberlo ganado antes. Y contra Flamengo, vamos a ver un rato las imágenes, podría haberlo ganado tranquilamente. Así como también lo pudo haber ganado el Flamengo, fue un planteo muy inteligente contra un equipo que le había ganado los 2 partidos en la fase de grupos a San Lorenzo. Eh, pero bueno, un plantel muy completo, muy bien entrenado, obviamente, por el chino Pellegrini, y con unos planteos extraordinarios. Sí, un equipo que nada, me parece que el hecho de haber salido campeón hacía nada, le había sacado la mochila de tener la presión de poder estar consagrado sobre todo para los chicos que eran más del club. Y nada, cuando vos venís ganando, es importante eso de mantener esa racha, de sentirte con confianza. Eh, Vamos a ir repasando un poco lo que fueron las eliminatorias, porque como decía Nacho, San Lorenzo ya estaba entre los 8 mejores, elimina
a Cerro Porteño con un global de 6-2. Ya en semifinales tiene una llave complicada contra el Corinthians, pierde en Brasil. Una llave contra Sí, Cerro que fue más difícil de lo que parece, porque San Lorenzo de local le ganaba 3-0 a Cerro Porteño, se le termina poniendo 3-2, y después lo gana 4-2 con un gol de Esteves. Al final, el hat-trick de Romeo, iba 3-0 contra el gol de Romeo a los 25 minutos del primer tiempo. Dijimos, esto va a ser un 6-0, va a ser un baile. Bueno, terminaron poniéndose al lado un golazo de Guido Alvarenga, recuerdo, y otro, un rebote que queda ahí, que le pasó entre la pierna a Saja, una mala suerte terrible. San Lorenzo termina dando 4-2 y en cancha en la olla, en la famosa olla, Cerro Porteño se pone de entrada en ventaja 1-0, con lo cual la serie estaba 4-3. San Lorenzo estaba a un gol, diría los penales, los paraguayos, equipo muy complicado, siempre muy difícil. San Lorenzo termina en el segundo tiempo con un Pusineri y una Costa sublimes en un punto espectacular, terminando la vuelta y terminando con un global de 6-3, que parece que la serie fue fácil, pero durante el transcurso de la misma no fue tan fácil. pasa mucho, por eso vale la pena el recorrido que nos da Nacho. Y decíamos, ¿no? En semifinales ya, bueno, un rival de fuste como era en aquel momento el Corinthians, que, bueno, tiene una victoria en Brasil, que San Lorenzo lo derrota y fuerte en el Sí, partido que se juega en el gasómetro. Y también, ¿no? Un global inflado para poner un 5-3 que lo depositaba en la final contra el Flamengo. Final que iba a ser, bueno, un drama por todas partes, por todos lados. futbolístico. A ver, futbolístico y no tan bien, porque nada, Nacho, el contexto argentino no ayudaba y bueno, Sí. pasaron 40 días entre el partido de ida y el de vuelta. Sí, si querés ir poniendo las imágenes y vamos hablando sobre Dale, eso, porque las imágenes dale. son 7 minutos, así que van a ver de todo. Este es el partido en Brasil. Vean la hinchada de Brasil, primero lo que mencionábamos siempre el Flamengo, los ataúdes con los clubes. Eh, no sé si lo querés poner de vuelta o ponerle pausa, pero nada, terrible. 5.000 hinchas de San Lorenzo viajaron ahí. Pero bueno, una serie muy accidentada por varios motivos. La primera era que San Lorenzo jugaba la final contra el equipo que lo había derrotado 2 veces en fase de grupo, 2-1 en el gasómetro y 2-1 en Brasil. No había sido en el Maracaná, porque Flamengo, como era una copa secundaria para ellos, jugaba de local en otros lugares, en otros estados, al ser el más popular de Brasil. Entonces San Lorenzo perdió 2-1, no me acuerdo dónde perdió en fase de grupos, pero bueno, la final 100 en el Maracaná, 120.000 personas. Acá vamos a ver jugadores muy conocidos en el Flamengo, el arquero Julio César, justamente lo estamos viendo. Su enganche era Petkovic, justo ahí lo vemos cayendo ante una falta de Michelini, que seguramente se tropezó, no le quiso pegar. Eh, Sí, y sí. Y el técnico era nada menos que Carlos Alberto, Carlos aquel, Alberto, aquel lateral de campeón del mundo en 1970, sí, que ya tenía, bueno, elevados años, pero bueno, una figura del fútbol brasileño. Y el árbitro del partido es Epifanio, Epifanio. Epifanio, nombrado también Epifanio González. en la previa mientras charlábamos con Nacho. Exactamente, Epifanio González Alto, que echa de Dilson por un codazo a Michelini. Se había desgarrado Petkovic, con lo cual para San Lorenzo era una fortuna porque no iba a estar en el partido de vuelta, que se juega la semana Claro, siguiente en Buenos Aires. Partido que vamos a ver que finalmente no se juega, pero San Lorenzo se queda con uno más. Y acá Petkovic etiqueta era, Petkovic era Serbio. una rareza. A ver, era eh, ver un enganche serbio jugando en Brasil. Decís, bueno, a ver, uno imagina un brasileño jugando en Serbia, pero un serbio jugando en Brasil, bueno, eso habla un poco de la calidad que tenía, ¿no? Sí, sí, un fenómeno. Bueno, acá vemos Saja convirtiéndose en figura descomunal en el partido, un San Lorenzo muy bien parado, que tuvo su chance para ganarlo. Acá tiene otra clarísima, el Bernie Romeo, habilitadísimo, pero acá muy inteligente Julio César, no caen en la magia del Bernie, muy bien parado. Y se terminó el partido 0-0 en Maracaná, y a la semana siguiente había que ir a jugar el partido al Nuevo Gasómetro, donde San Lorenzo era claramente favorito, venía jugando en un Esto gran nivel. era más o menos como 0-0 en Brasil con ese contexto. Bueno, era más o menos como pegarle a los 6 del 15, ¿sí? O al 6 del Sí, 15 o a la revancha. Era, a ver, era fuerte, fuerte. Y nada, todo daba a pensar que a la semana siguiente San Lorenzo se las iba a ingeniar para ganarle en condición de local a sí. Flamengo. Lo que termina pasando es que, bueno, explota la crisis del 2001 en Argentina, estado de sitio, el partido se suspende, porque obviamente no podía haber gente en la calle. Se termina programando para enero del 2001, del 2002, perdón, con todos los cambios que implicaba. Primero para Flamengo era recuperar a Petkovic, porque Petkovic tenía un desgarro, con lo cual enero llegaba bien. Y para San Lorenzo era no solamente un cambio de presidente, sino también de muchos jugadores. Romeo fue vendido,
con lo cual Romeo no jugó la final de vuelta. El presidente Sabino en una decisión que solo Sabino podría hacer, lo vendió a la primera de cambio, lo remató al Hamburgo, con lo cual Romeo no jugó en su lugar el Beto Acosta. Y también se le ha ido Mario Santana que se le fugó a la semana de asumir. Eh, nada, el resto del equipo era casi el mismo, pero recordemos, ¿no? Acá la Argentina te agarraba en plena pretemporada de enero, estaba jugando el Pentagonal de Grandes, Alonso lo obligaron a poner los titulares en el Pentagonal de Grandes 3 días después de salir campeón y así se rompió el Pipi Romagnoli, o sea, así se rompen los ligamentos. Pero bueno, llegamos a la final con todos estos asteriscos alrededor. En ventaja se puso el Flamengo rápido con un gol de Leandro Machado, creo que a los 7-8 minutos. Y después San Lorenzo, que era un manojo de nervios y sin su gran goleador, no lograba encontrar el camino para llegar hasta Julio César. Acá el Beto se le va al lado del palo. Un Flamengo que hizo el gol y después aprovechó a esperar atrás. Pusineri acá luchando. La pelota le queda al Pipa Esteves, que sería clave en esta definición. Y otra vez la pelota que se va al córner. Julio César, un joven Julio César, quejándose. Acá Meli tratando de arremetida y Pusineri se la por arriba al travesaño. Parecía que no quería entrar. Una patadita de Esteves, apenas lo tocó. Oscar Ruiz, otro mencionado Otro más. en la charla en off. JJ Cerrizuela, creo que el mejor 4 que tiene San Lorenzo desde que Sí, yo sí, nací. tal cual. Fundamental al año siguiente para el título Para de Independiente, sí. Independiente. Clave, clave, clave. Acá el Beto fabricando una falta de las típicas del Beto. No compró Oscar Ruiz esta vez, amarilla para el Beto por simular. Creo que todas las medidas que Insoportable el tener, Beto para insoportable, marcarlo. insoportable. Insoportable. Acá Herbiti se va por la izquierda, tira un centro que parecía que era una salida de última, se equivoca por primera vez en el partido y en la serie Julio César y el Pipa Esteve le queda el gol servido. Poco goleador el Pipa Esteve, es raro verlo hacer un gol, No hacía pero goles, es no hacía cierto. muchos goles, pero Generaba bueno, mucho, pero no hacía goles. generaba mucho que no hacía goles, acá justamente un gol importantísimo. Si no me equivoco, fue su único gol en esta copa. Y luego San Lorenzo tuvo todo para ganarlo, acá lo vemos a JJ. Julio César adivina muy bien la intención de tirar el centro y no de patear al arco. Nah, los últimos intentos, ya este fue sobre el final, creo que ese es el Coco Capria de vuelta. Eh, sí, el Coco Capria. Y Oscar Ruiz decreta el final, sin tiempo extra, directo a penales. Leo Rodríguez había entrado hace un minuto, todos dijimos, bueno, Leo Rodríguez va a patear. Leo Rodríguez no pateó y se patearon 6 penales. Nadie entendió qué pasó, si pateaba el séptimo o si sintió algo negativo y dijo que no. Bueno, primer penal para Flamengo, Saja. Acá van a ver que todos los saqueros se adelantan, no se preocupen, es normal, en esa época Claro, en pasaba esa todo el época no tiempo. pasaba nada, claro. Ahí está, también se adelanta Julio César y se lo saca el Beto. 0-0 con un penal para cada lado. 1-0 Flamengo, Petkovic defendiendo muy bien. JJ, que era infalible, Especialista, le sí. rompió el arco. Julio César se quedó quieto, la atajó. Y seguía Flamengo 1-0 arriba. 2-0 Flamengo, todos decíamos, ya está, 2-0 abajo. Estás para que te rematen. El Pipi descuenta con suspenso porque la toca Julio César 2-1. Julio César, un gran atajador de penales. Acá Flamengo erra y le da la oportunidad a San Lorenzo de empatar en los pies de Pusineri. Otra vez toca Julio César, pero se le escurre por abajo, 2-2 y faltaba el último penal para cada lado. Acá, no me acuerdo quién era. Edson. Ah, pone el 3-2. Saja pone el 3-3. Un fusilazo al medio lo mató acá. Y creo que era Roma, si no me equivoco. Roma. Eh, Roma que lo ataja Saja, tirándose a su izquierda. Y definía el Coco Capria, que sabíamos que yo las veces que le había visto patear al Coco Capria en sus anteriores equipos, era un misil, así que simplemente era como Neto. Si iba al arco era gol, pero si no iba al arco había que ir a buscarla seguramente a otro continente. Eh, Galíndez. Lo veía Galíndez que era Galíndez, cábala, era cábala. Galíndez de la cábala y que el Coco Capria le rompió el arco a Julio César para darle el, el primer título internacional a San Lorenzo en el nuevo gasómetro con sufrimiento, porque así es San Lorenzo, si no se sufre no vale. Eh, y cerrando un año, en el 2002 cerrándolo, pero bueno, cerrando un año futbolístico ideal con un torneo local y una Copa Mercosur para el recuerdo. Increíble la recorrida y nada, cuántos nombres de aquella época, de aquella vieja época del Sí. fútbol argentino que hemos Eh, visto. Como último dato, goleador de la Mercosur fue el Verdi Romeo con 10 goles. ¿Saben quién lo sigue? ¿Quién? El central de Flamengo, Juan, que jugó en la selección, todo, con 5 goles. El central de Mirá, Flamengo, esos 5 goles. Y si no me equivoco, 3 de esos fueron en la semifinal.
Mirá vos, bueno, datazo. Y pensaba esto, qué horrible que un jugador tan importante como fue Romeo, no solo para San Lorenzo, sino para la Copa, se perdió la final. Bueno, una cosa Sí, horrenda, bien de fútbol sudamericano de aquellos años. Pero nada, un 2001 inolvidable para San Lorenzo, más allá del triste final, porque, bueno, el contexto del país no le dejó jugar la final de vuelta. eh, Nada, poquitos días después puede consagrarse y en el 24 de enero de 2002 completa esa faena de, bueno, 2 títulos en un año, un título por semestre, que, bueno, no era nada fácil para nadie. San Lorenzo logra no solo volver a ser campeón local después de 6 años, sino que conquistar su primer título internacional de la mano del chileno Pellegrini y todos estos jugadores que nombró Nachito en este repaso. Decir que, nada, es un equipo que uno recuerda mucho, pero vamos a seguir repasándolo en nuestro próximo capítulo exacto. porque nos falta el cambio de entrenador y nos falta ver esa camisa color salmón que se ponía el gallego Insúa. Vamos a hablar, va a tener un episodio aparte de la camisa. Quiero que hablemos específicamente de cuánto tiempo la usó, porque va a romper récords. Un año clavado que la usó el profesor. Pero bueno, si vamos a hablar del cambio de técnico, de lo que fue el último, San Lorenzo tuvo cambio de todo. Como decimos siempre, ¿no? Los equipos buenos, por más que les cambien todo, de arrastre algún título, mientras van cayendo algún título agarran. En este caso, para San Lorenzo fue la Sudamericana 2002. Recordemos que fue el fin de la era Miele y el comienzo de la actualidad de San Lorenzo, ¿no? Lo que es la era Sabino, que dura hasta el día de hoy. Con otros nombres en la presidencia, pero siempre con las mismas ideas y los mismos partidos políticos, eh, con, bueno, cambio de presidente, cambio de entrenador y cambio de plantel también, en su gran mayoría. Si uno ve la final de la formación de la final de Mercosur 2001 y la final de la Sudamericana 2002, parece que pasaron 5 años por los nombres, pero en realidad pasaron solamente 10 meses, 11 meses de partido entre otros. Nada, una limpieza de plantel importante, con ventas irrisorias. Vamos a ver el primer semestre, que era el que San Lorenzo apuntaba a la Libertadores, ¿no? San Lorenzo, sacando a Romeo, mantenía el plantel, apuntaba a la Libertadores. Bueno, la austeridad y los desastres de Sabino, más la lesión del Pipi Romagnoli, hicieron que San Lorenzo no pueda ni siquiera avanzar en la primera ronda y que Pellegrini termine yéndose, como diciendo, no hay forma de mantener este proyecto futbolístico. Y bueno, nada, ahí la llegada de Insúa, que lo veremos en el próximo capítulo ya, pero bueno, muchos factores que fueron influyendo en que este San Lorenzo no dure más tiempo de lo que fue un año y medio o dos. Tal cual. Y bueno, para repasar, que lo haremos en el próximo capítulo, por lo menos desde mi lugar, una final de visitante como la que yo nunca vi en mi vida. No, una Así locura, que, así una que locura. nada, quedará pendiente para nuestro próximo capítulo de este mismo podcast, ver lo que fue el año 2002 de San Lorenzo para repasar este equipos histórico de San Lorenzo 2001-2002. Nachito, un placer como siempre. Lo mismo digo, Dani, un abrazo enorme. Abrazo grande.